Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz y hoy es 16 de abril del 2019. Esta es ya la transmisión número 35 del contenido ciberterritorial, Ciberterritorio Informativo, un contenido por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Nos saluda Steve Tam. Hola, buenas noches. Nos acompaña Vane Retana Vaz. Muy buenas noches a todas y a todos que se están integrando a la transmisión. Como siempre, les agradezco el favor de su amable presencia y desde luego también pues les deseo que a todos aquellos y aquellas que están de vacaciones, que estén disfrutando de este merecido periodo de descanso. May R. Jiménez, saludos, que se incorpora a la transmisión. Decíamos, esta ya es la transmisión número 35 de este contenido Ciberterritorio Informativo. El día de hoy tenemos, como de costumbre, 4 contenidos informativos sobre los que vamos a platicar, a analizar, a compartir puntos de vista. Les invito a que en el transcurso de pues el análisis de los artículos nos acompañen, nos regalen su punto de vista. Y bueno, también la acostumbrada sección al final, al cierre de la emisión, hashtag Agenda Me Canso Ganso. El día de ayer transcurrió ya la edición número 13 del contenido ciberterritorial, Ciberterritorio Socioemocional, conducido por Ángeles Dávalos. Y a finales de este mes, bueno, será el primer viernes de mayo, se va a recorrer un poquito, tendremos la 4ª emisión del contenido Ciberterritorio Bohemio, un espacio por la promoción de la cultura, el trabajo comunitario y el libre esparcimiento. Buenas noches, Liliana Rosales, que nos acompaña también. Bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar del contenido etiquetado con el hashtag Playas para Todos, este contenido que hace referencia a uno de los muchos ejemplos que podemos tomar, que podemos tener de esta política económica de pillaje que lamentablemente permeó los últimos 36 años de nuestro país, el llamado neoliberalismo, con una intención verdaderamente depredadora de la economía, del tejido social y desde luego de la entrega, la privatización de los recursos que son de todos los mexicanos a intereses privados, nacionales y extranjeros. Es el caso lamentablemente de las playas y por eso hoy este día vamos a hablar de la situación de privatización de las playas a propósito del periodo vacacional aquí en el país. Hashtag Playas para Todos. El siguiente contenido, etiquetado con el hashtag Memorándum Reforma Educativa, el día de hoy se dio a conocer el presidente de la República un documento en donde hace un exhorto como jefe del Ejecutivo al secretario de Hacienda y al secretario de Educación Pública para que en breve analicen de qué manera se puede anular, en tanto se discute la nueva iniciativa de reforma educativa en el Congreso, los efectos punitivos, los efectos lesivos, nocivos de la mal llamada reforma educativa impulsada por el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y la camarilla sindical y política que lo respaldó en su momento, dando un golpe brutal, uno de los golpes brutales en términos de represión, en términos laborales, en términos mediáticos, políticos, a un sector importantísimo de todo país como es el sector de los trabajadores de la educación, a los maestros de México. El siguiente contenido que vamos a estar revisando es el etiquetado con el hashtag gasolina, consumo inteligente de gasolina. La semana pasada hablábamos pues de esta exhorto que hacía el presidente de la República a los distribuidores de gasolina, a los vendedores, para que redujeran el costo de la gasolina, para que apoyándose en los incentivos fiscales pudieran también ser solidarios y ofrecer mejores precios a los consumidores. No lo hicieron y entonces a partir del día lunes, el día de ayer, se dio a conocer quién es quién en los precios de la gasolina. Por un lado,
los que venden la gasolina más cara, los que la venden más barata, y nosotros dimos a conocer también algunas apps, algunos recursos digitales que pueden utilizar los consumidores para buscar el mejor precio de la gasolina. Por ahí se anunció también que si esta situación sigue, es decir, si los precios no bajan, el gobierno va a abrir alternativas de venta de combustible más barato a la ciudadanía, utilizando recursos de Pemex y desde luego también con la participación del Ejército, de las Fuerzas Armadas de México. Pues entonces ahí tenemos el consumo inteligente de gasolina. El último contenido es el etiquetado con el hashtag empleos cuarta T. Hoy se anunció y se ha difundido en medios nacionales e internacionales el incremento exponencial de fuentes de trabajo durante estos primeros 4 meses de gobierno, algo que no había ocurrido en su magnitud desde hace más de 10 años. Pues de eso vamos a estar hablando y por supuesto, amigas y amigos, la sección Agenda Me Canso Ganso. Esto es lo que vamos a tocar el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos acompañan. Comenzamos. La primera nota la recuperamos del periódico, el portal digital del periódico El País, este periódico español, que pues nos habla precisamente de la situación de las playas en nuestro país. Esta es una nota internacional. Bienvenida Samantha Rojas, bienvenida Ángeles Dávalos, que se incorpora a la transmisión. Muy buenas noches, estamos comenzando. Bienvenidos. Neg López, mi hermano por ahí que anda también. Hola, dice Ciberterritorio Emocional, Ángeles Dávalos, nos manda un saludo, un beso. Bienvenida Blanca Ugalde Celaya. Bienvenidos, pues estamos comenzando. Esperemos nos acompañen a lo largo de la transmisión. Decíamos esta nota del periódico El País de España que se titula La pugna de México. Hola, nos dice Neg López. La pugna de México para recuperar sus playas privadas. Y el primer aspecto que destaca la nota es la expansión del turismo pone a los accesos públicos en el foco del debate en un país que tiene 32% de la costa en manos privadas. Imagínense ustedes, esta es una nota firmada por la periodista Georgina Cérega y se centra en el caso de la Bahía de Banderas en Nayarit, México, pero también nos da datos tanto de la costa del Pacífico, como sería este caso, como en la costa del Golfo, en el Atlántico, de qué es el porcentaje de kilómetros de playas en manos de privados que tienen prohibido el acceso al público en general. Dice así la nota: unos 44 kilómetros al norte de Puerto Vallarta, en el occidente de México, la carretera federal se transforma sin previo aviso en privada. Fíjense, además, un camino federal, un camino que es construido por el gobierno con impuestos de todos, de repente se convierte en un camino privado. El camino choca contra unos muros de concreto y unas vallas con seguridad privada que resguardan la península de Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit. Detrás del hormigón se asientan 700 hectáreas y 14 kilómetros de playas de muy difícil acceso para los locales, las personas lugareñas de aquella región del país y desde luego el turismo nacional. Dice así: la única entrada para nosotros es a través del agua, dice Rocío Martínez, activista de la zona, y en cuanto pones un pie, te caen los guardias de seguridad. Fíjense ustedes, qué absurdo es este tema y es, decíamos al inicio de la nota, ¿a qué nos acostumbramos durante este periodo neoliberal? Tan absurdo como el hecho de que alguien de pronto entrara a nuestra propia casa y nos dijera: tú te puedes sentar en esta parte del sillón y en esta parte no, tú te puedes sentar en esta silla pero en estas otras no, tú puedes ocupar el baño durante determinadas horas pero después ya no, tú puedes ocupar tu cocina, tu sotehuela, tu recámara durante determinado tiempo, pero de aquí para acá ya no puedes pasar. Así de absurdo es lo que hemos vivido
y terriblemente lo que hemos normalizado. ¿Cuántas veces hemos acudido a un destino turístico y de repente hemos, por alguna razón, por no pelear, por no discutir o simple y sencillamente por aceptar que esa es nuestra cotidianidad, no podemos pasar? Alguien de repente nos dice de cuerpos de seguridad privada, no puedes pasar por aquí, los empleados de algún corporativo, a veces hasta la misma policía, a veces hasta efectivos de las Fuerzas Armadas Públicas son partícipes de resguardar para algunos lo que es al final de todos. Entonces, pues ahí está esta nota que lamentablemente no destacan. Esto es algo que curiosamente no destacan los medios nacionales, que no destacan aquellos que quieren hacer gran escándalo mediático a partir de cuestionar de manera tendenciosa el desempeño de la actual administración, pero cuando se tocan estos temas tiene que venir un medio extranjero para decir lo que está pasando en el país desde hace mucho tiempo. A pesar de que la ley en México establece que todas las playas del país son públicas, la realidad que gobierna es otra. Nayarit no es el único caso donde la costa ha sido privatizada. No se puede acceder a muchas de las zonas costeras en los 17 estados del litoral. A lo largo de la ribera se repiten las advertencias: propiedad privada, prohibido pasar, acceso restringido, camino cerrado. Así son algunas de las leyendas que vamos encontrando, acompañadas muchas veces de guardias de seguridad, vallas o alambradas. La legislación mexicana establece que los 20 metros de playa adentro desde la línea del mar son un bien federal. Una empresa o una persona puede adquirir derechos sobre esa parte, pero no puede, bajo ninguna circunstancia, limitar el acceso. Del total de las costas mexicanas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a cargo de concesionar la Zona Federal Marítimo Terrestre, un nombre técnico, ha puesto en manos privadas unos 153 kilómetros cuadrados, según ha podido saber el periódico El País a través de una solicitud de información. Un 32.2% del total nacional que se encuentran, y aquí nos aparece una tabla. Por ejemplo, en la costa del Pacífico podemos sumar 294.767.440 metros cuadrados de costas, de playas, de los cuales está concesionado 126 millones, casi 127 millones de metros cuadrados de costa. Quiere decir esto que el 43% de las playas en la costa del Pacífico de nuestro país están concesionadas y tienen restricción para el acceso al público en general de manera irregular. En el caso de la costa del Golfo, en el mar Atlántico, estamos hablando de 179.536.000 metros cuadrados de costa, de los cuales están concesionados 26 millones, poco más de 26 millones, es decir, cerca del 14.5% que tienen la prohibición, a pesar de que eso es absolutamente contrario a la ley y por supuesto un absurdo: impedir el paso de los propios habitantes de este país a una parte del territorio nacional. En total estamos hablando de que el 32.2% de las costas de este país están concesionadas y están privatizadas. Muy buenas noches, nos saluda Rosa Arreola. Saludos, buenas noches y bienvenidas, bienvenidos todos a esta transmisión. ¿Ves esto?, dice el activista. Esto no puede estar aquí, dice Javier Chávez, al señalar una alambrada enterrada en la zona federal. Es decir, ¿cuántas veces, amigas y amigos, se han ustedes enfrentado a esta terrible situación cuando han ido a algún lugar, alguna zona turística, alguna playa, que de repente se les prohíbe? Yo en alguna ocasión me ocurrió, por ejemplo, en Acapulco, fíjense ustedes, que no es una zona turística, vaya, de alto turismo. Me ocurrió que un empleado de un hotel, iba yo pasando por la playa, iba cargando unas cosas además, y de repente lo vi que se puso en mi trayectoria, cambié de trayectoria, se volvió a poner en mi trayectoria, hasta que ya me acerqué. Yo iba caminando cargando una hielera, creo,
y me dijo, no puedes pasar por aquí. Le dijo, ¿por qué no puedo pasar por aquí? Porque están descansando mis huéspedes. Y le digo, pues mucho gusto, pero aquí la playa es pública. Me pasé. Por supuesto, me siguió todo el trayecto donde estaban sus camastros hasta que salí de la zona, pero definitivamente no acepté esa restricción, porque justo el aceptar eso es lo que legitima este tipo de prácticas absolutamente irregulares y autoritarias, totalmente absurdas, para lo que tiene que ver con un país como el nuestro. Dice Shinji Walk, es un negocio muy grande para hoteles y grandes resorts. Siempre sale más costoso hospedarte en un hotel a pie de playa. Sí, por supuesto. El asunto es que están haciendo negocio con sombrero ajeno. Es como si alguien estuviera haciendo negocio con tu propia casa y no te pidiera permiso y además te dijera, te tienes que salir porque ahorita yo estoy haciendo negocio con tu casa, no puedes pasar. De ese tamaño es el absurdo, de ese tamaño es la arbitrariedad, la irregularidad y además el negocio no solo de los hoteles, sino de las autoridades que han permitido históricamente este abuso, este atropello a todos los ciudadanos de este país. Y bueno, pues aquí estamos dando cuenta de ello. Esperemos que quienes tengan la oportunidad de ir de viaje, dice Ángeles Dávalos, me sacó el Facebook del video, entra otra vez, a veces ocurre por la conexión y hay que reiniciar. Esto es a lo que nos enfrentamos cotidianamente y espero que quienes tengan la oportunidad de salir de vacaciones en este periodo no se enfrenten a esa situación, pero si les llega a ocurrir, recuerden, las playas son públicas, nadie les puede impedir el acceso y hay que por lo menos denunciarlo y no aceptar, por supuesto, este atropello. Ahí está el asunto, amigas y amigos. Bueno, pues termina la nota diciendo el México de López Obrador ahora. Este es algo a lo que nos fuimos acostumbrando lamentablemente en los sexenios pasados. Ahora deberá luchar no solo contra el muro que quiere levantar Donald Trump en la frontera norte, sino contra los que levantan los propios mexicanos, dice el activista Librado Consuegra. En sus manos sostiene fotografías de las vallas y los espacios públicos cerrados que tomó durante los 12 años que lleva luchando, en este caso en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit. Aquí tenemos nuestros propios muros que derribar en propio territorio. Así las cosas, amigas y amigos, y bueno, a ver si nos pueden comentar ustedes sus experiencias. Nos dice Ángeles Dávalos, necesitas agregarme como invitada. No, vuelve a entrar, como ya te tengo de contacto, no hay ningún problema. No es necesario mandar ninguna invitación. Y nos acompaña Hatsiri Rodríguez, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, continuamos con la siguiente nota, amigas y amigos. Hashtag Memorándum Reforma Educativa. Y les comentamos al inicio del día de hoy que, pues como ustedes saben, se ha venido ya desde hace algunos meses discutiendo en el Congreso la nueva iniciativa de proyecto educativo para este gobierno, lo cual implica la abrogación de la anterior reforma, la mal llamada reforma educativa. Entre tanto, se sigue discutiendo este proyecto de ley y la abrogación de la reforma anterior. El presidente de la República dio a conocer hoy, particularmente a mediodía, que envió un documento con carácter de exhorto al secretario de Hacienda, al secretario de Educación Pública, para que en conjunto analicen tanto en materia presupuestal como en materia político-educativa de qué manera, en tanto se resuelve la discusión en el Congreso y se resuelve el diálogo también con los maestros, particularmente la coordinadora, se pueda cancelar los efectos negativos, los efectos punitivos que atentan contra las condiciones laborales, particularmente la estabilidad laboral de los maestros respecto de la reforma anterior. Y bueno, esta nota, amigas y amigos, la recuperamos del portal digital de noticias Revolución 3.0, el cual suscribe la redacción precisamente de este portal. Dice así la nota: AMLO da a conocer memorándum para cancelar reforma educativa
pide se reconozca el daño que causaron las autoridades anteriores. Esto es algo importante destacar porque generalmente la narrativa del gobierno anterior cuando impuso, quiero decir, su reforma, fue una narrativa de mucho ataque, de mucho desprestigio al gremio magisterial, no solo en términos normativos se atentó contra la estabilidad laboral, sino también se anuló el derecho de los normalistas a el pase automático una vez que se formaron como profesionales de la educación en las escuelas normales para entrar al servicio docente, y por supuesto también un embate brutal a la figura social del magisterio, acusándolos del fracaso educativo y con ello tratando de legitimar esta reforma que en términos generales no tiene nada educativo y sí, por el contrario, tiene efectos de carácter administrativo, de carácter laboral, sumamente lesivos para los trabajadores de la educación. Entonces, este es un aspecto que es importante que venga desde la autoridad, el reconocimiento de este carácter negativo, punitivo hacia los maestros, y también la búsqueda para resarcir el daño infringido. Se habla de personas que perdieron su trabajo, de personas que fueron lesionadas por la represión del gobierno anterior, de personas que perdieron la libertad o incluso de personas que perdieron la vida. De ese tamaño fue el embate brutal del gobierno anterior para con los maestros. AMLO, dice la nota, da a conocer memorándum para cancelar la reforma educativa, pide se reconozca el daño que causaron las anteriores autoridades. Asimismo pide la indemnización, este es un punto muy importante, indemnización de quienes perdieron la vida, decíamos, luchando por sus derechos al oponerse a la reforma educativa. El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en donde dio a conocer precisamente que ya firmó el memorándum sobre la cancelación de la mal llamada reforma educativa, dirigido a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y al secretario de Hacienda, Carlos Manuel Ursúa Macías. El presidente sostuvo que se dejará sin efecto las medidas de la reforma educativa. Lo anterior, mientras en el Congreso se resuelve la reforma a las leyes para garantizar la educación pública, laica, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, incluso en lo que tiene que ver con el nuevo proyecto, alcanzando no solo la educación básica y media superior, sino también la educación superior, que esta es una de las grandes apuestas en materia educativa del gobierno federal actual. AMLO recomendó a través del documento instalar a los maestros cesados, es decir, reubicarlos en sus fuentes de trabajo. Recordemos que hubo maestros que fueron cesados, sobre todo aquellos que por resistencia política y organización sindical se resistieron a las evaluaciones, fueron cesados por el presidente Peña Nieto y por el secretario de Educación Pública anterior, Aurelio Nuño Mayer. Y bueno, también los luchadores sociales que injustamente fueron encarcelados. Además, plantea que se reconozca el daño que causaron las autoridades anteriores. En ese sentido, se pide una indemnización de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, oponiéndose a la reforma educativa, y esta indemnización pues como una pensión para sus deudos, es decir, para sus familiares, sus dependientes económicos. Pues ahí está, amigas y amigos. Por un lado, sigue la discusión en el Congreso, la oposición está alargando las cosas, está queriendo jugar a las vencidas con el nuevo gobierno. Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que históricamente ha sido el brazo disidente del CENTE, en este sentido hay una mesa de diálogo. El gobierno no ha querido llevar al pleno de la discusión la nueva iniciativa de reforma hasta que no se concluya el diálogo con los maestros, pero también hay un llamado a la prudencia, un llamado a una nueva relación como disidentes con un gobierno distinto que no tiene una vena autoritaria, que tiene una base social importante, que tiene legitimidad y que tiene una voluntad política de apoyo, de reconocimiento y valoración
de el gremio magisterial. Ahí está precisamente la creación que se propone en lugar del INEE, del Instituto de Revalorización de los Maestros de México. Y por otro lado, este actor del cual ya hablamos en la emisión pasada, que es el Bester Gordillo, que quiere volver a la palestra, que quiere volver a la escena pública, que suspira por esos tiempos corruptos, anacrónicos de su poderío casi absoluto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por otro lado, desde luego, la base magisterial, los maestros de México, que somos quienes día a día enfrentamos la realidad educativa en las aulas y lo hacemos con el mejor de los empeños, el compromiso, la voluntad y el deseo de construir un país y una sociedad mejor para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos y los adultos mayores de este país, como lo merecemos, que es este gran país, México. Pues ahí está el asunto. La moneda está en el aire, los actores clave están en toda la disposición, y también hay que cerrar filas para combatir a esos parásitos que históricamente han sido un flagelo importante para este sector tan importante del desarrollo de un pueblo, de un país como el nuestro, que es desde luego la educación. Pues con esto cerramos esta segunda nota, amigas y amigos, y pues vamos ahora a el contenido etiquetado con el hashtag gasolina consumo inteligente. La semana pasada hablábamos pues de este exhorto que hizo el presidente de la República a los distribuidores de gasolina, a los expendedores de la gasolina en el país, para que bajaran sus ganancias, toda vez que hay un estímulo fiscal que el gobierno federal está implementando precisamente para que esto se refleje en costos más accesibles del combustible a los usuarios, a los consumidores. Sin embargo, esto no ha ocurrido, y también se advirtió que en un momento determinado, si no había una baja en los precios, pues se iba a publicar quienes estaban abusando, y también el gobierno iba a entrar no a regular los precios, pero sí a generar una oferta de combustible más barato para obligarlos a competir, mejorando sus precios para los consumidores. En ese contexto, esta semana se anunció ya en la primera base de datos, nos dice Ángeles Dávalos. Justo también iba a mencionar que el cuidado que hay que tener en el caso del posible reposicionamiento del Bester respecto de la nota anterior, por supuesto, este es algo en lo que tenemos que estar todos muy atentos, sobre todo los maestros. Si esta mujer regresa al sindicato, los responsables directos vamos a ser los maestros por acción u omisión. Bueno, pues cerramos ese contenido retomando el comentario que nos hacen, y a propósito de esta nota que ya estamos iniciando en su análisis también, decíamos, ya se anunció quiénes son los expendedores más abusivos, quiénes son los que dan la gasolina más barata. Hubo ahí una crítica el día de hoy respecto a la actualidad de los datos. Estos datos se dijo que son de la Comisión Reguladora de Energía, pero que evidentemente hay que irlos actualizando para que estén ofreciendo la información prácticamente en tiempo real, como ocurre por ejemplo, con las aplicaciones que podemos descargar en el teléfono para verificar los precios en los teléfonos inteligentes. Y bueno, ocurrió esto, y lo que se develó es que Pemex está ofreciendo el combustible en promedio de manera intermedia de los más baratos, pero no es el más barato. El más barato en la constante fue, tanto en la gasolina magna como la premium e incluso el diésel, dos gasolineras de las cuales yo no tenía noticia, se los tengo que decir, que es la de Petro 7, que es esta gasolinera de las tiendas 7-Eleven, y por aquí otra que en un momento más les voy a comentar a partir de la nota. Por supuesto, la más abusiva, la que está vendiendo a mayor precio los distintos tipos de combustible, es el caso de Shell, y que ellos incluso publicaron un comunicado diciendo que ellos ofertan un aditivo en sus combustibles, lo cual está mejorando la calidad de la gasolina. Yo cargué una sola vez en Shell, el despachador me dijo esta cuestión de los aditivos, me dijo que
iba a verificar que iba a haber un mayor rendimiento, y no solo no hubo mayor rendimiento, la gasolina se me acabó más rápido, pero además fue la gasolina más cara que he pagado en algún expendio durante el periodo reciente, ¿no? Entonces, efectivamente, esto va a servir para que el consumidor empiece a desarrollar pautas de consumo inteligente, estratégico, en este caso, el combustible. Pero en general, amigas y amigos, la reflexión a la que quiero llegar con este contenido particularmente es a que tenemos que aprender a desarrollar un consumo estratégico, un consumo inteligente de cualquier servicio, de cualquier artículo de consumo, de cualquier contenido informativo, cultural, mediático. Este consumo inteligente nos va a devolver el poder que tenemos precisamente como sociedad, como ciudadanos, como consumidores. Va a hacer que quienes nos ofrecen algún servicio, algún artículo, algún contenido, mejoren la calidad del mismo, pero además compitan en la reducción de los precios. Y en este caso, pues tenemos que ser muy inteligentes. Si ya se nos está ofertando una información cotidiana, actualizada, sobre dónde está el precio de las gasolinas más accesible, pues obliguemos a través de nuestro consumo, aunque tengamos que hacer fila, obliguemos a los expendedores a que nuestro consumo selectivo les diga que tienen que bajar sus precios, que tienen que regular su ganancia y que tienen que dejar de abusar de la necesidad que tenemos, en este caso muchos, de consumir el combustible. Quienes no tienen carro a lo mejor dicen, bueno, no me afecta, pero al final piensen, todo se mueve a través de la gasolina. Los productos, los artículos que consumimos se mueven a la gasolina. Si sube la gasolina, si la gasolina es cara, pues eso genera que los artículos de distinta índole también se estén encareciendo constantemente. Entonces recuerden, amigas y amigos, consumo estratégico, consumo inteligente en cualquier sentido. Si lo que mueve la economía a nivel mundial es el consumo, pues entonces empecemos a educarnos nosotros en nuestros consumos. ¿Qué consumimos? ¿Para qué lo consumimos? ¿Cómo lo consumimos? ¿Y en dónde lo estamos consumiendo? A partir de eso, nuestra calidad de vida, la calidad de las cosas que compramos y los servicios a los que accedemos no solo van a mejorar, sino también van a bajar los precios. Consumo inteligente. Y bueno, esta nota, amigas y amigos, la recuperamos del portal de noticias digital Animal Político. Gobierno publica la nota de quién es quién en materia de gasolina. Esta nota está firmada por la redacción del portal Animal Político, publicada el día de ayer. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dio a conocer este lunes las estaciones de servicio y marcas que ofrecen los precios más altos y bajos en el país. La funcionaria detalló que los precios fueron los registrados por la Comisión Reguladora de Energía de la semana del 6 al 12 de abril y que ahí se comprometieron a seguir actualizando. La lista de estaciones que venden más cara la gasolina magna, es decir, la gasolina verde, que cada quien le pone ahora su nombre según el expendio, la encabezó una ubicada en el municipio de La Yesca, en Nayarit, con un precio de 22.99 pesos, casi 23 pesos por litro, seguida por estaciones en Guanaceví, Durango, por 22.89, Rayón en Sonora, 22.46, Peribán en Michoacán, 22.04 y Guadalupe y Calvo en Chihuahua a 22 pesos. El presidente aseguró que hay gasolineras que están vendiendo caro porque están en lugares muy apartados, como es el caso de La Yesca, porque para llegar ahí del centro de distribución de Pemex, que está en Mazatlán o en Vallarta, toma hasta 10 horas llevar el combustible, pero hay otros casos en los que no está esta situación de grandes trayectos para transportar el combustible y de todos modos se está abusando. Mientras que los costos más bajos los ofrecieron 4 gasolineras ubicadas en Vallehermoso, Tamaulipas, con precios de 14.28 pesos por litro, 14.53, 15.30, 15.32 pesos litro por promedio, seguida de otra estación en Puebla con un precio de 15 pesos con 47 centavos. El caso de el promedio de precios más caros de la gasolina magna se reportó
como decíamos, en las estaciones de Shell, hasta 20.23 pesos por litro en promedio, 20.23 pesos, seguido de G500 y Full Gas con 19.89 pesos por litro. Ahí están los expendedores más abusivos. La más económica se registró en Petro-7, decíamos, en promedio 18.74 pesos por litro de la Magna, y también manejaron precios bajos Gulf y Arco. Yo no las conocía, la verdad, no sé dónde haya de estas. De Petro-7 sí he visto algunas ya aquí en la Ciudad de México. En el caso de Gulf y Arco, 20.54 y 20.41 pesos respectivamente por litro en el caso de la gasolina Magna. El director general de Pemex, Octavio Romero, explicó que el precio tope inflacionario al que se vende la gasolina Magna a las terminales es de 17.90 pesos por litro, mientras que el precio inflacionario al público que se supone debería tener es de 19.40, es decir, le están subiendo en algunos casos hasta 4 pesos más del precio en que le están recibiendo. Consideremos que incluso ganándole solo un peso, los expendedores no venden 10 litros, no venden 100 litros, no venden 1000 litros, venden miles y miles de litros, lo cual la ganancia siempre va a ser exponencial, pero estos quieren aprovechar siempre el mayor abuso que puedan tener sobre los consumidores. En las últimas 2 semanas, añadió Romero, el precio al que las estaciones de servicio ofrecen la gasolina Magna es de 19.52 pesos, es decir, 12 centavos más por encima de lo establecido. Ahí tienen, amigas y amigos, y bueno, pasa lo mismo con el caso, por ejemplo, de la gasolina premium. Shell también es quien vende el combustible más caro, hasta 21.61 pesos por litro en promedio, seguido de Walmart, que también vende gasolina 21.24, en tanto que el combustible más barato sigue siendo Petro-7 con 20.35 pesos y Arco con 20.41 pesos en promedio. Para el caso de la gasolina premium, a las terminales el precio de venta es de 19.32 pesos por litro. El tope inflacionario al público es de 21 pesos. Y las estaciones lo venden por debajo del límite en 20.90, por lo que en este caso se estaría respetando en la mayoría de los casos del precio, salvo en los más careros, que es el caso de Shell. Bueno, igual para quien consume, en el caso del diésel, bueno, también el promedio aquí lo que se indica es que aquí observamos que, por ejemplo, Walmart se mantiene como el más caro en el precio del diésel, 21.75, seguido de Shell con 21.68, y la más económica se encuentra en Rendichicas, que tampoco conozco alguna de estas, 20.54, y Arco con 20.74 pesos por litro. Dice aquí, para el diésel, el tope inflacionario para las estaciones de servicio es de 19.28 pesos por litro, pero Pemex las vende a 19.14, en tanto que para público el tope inflacionario es de 20.96 pesos y lo venden 33 centavos por encima, es decir, a 21.29. En ese sentido, se agregó que el próximo lunes se volverán a dar nuevos datos actualizados, más recientes, más específicos. Y bueno, reitero, amigas y amigos, que la importancia de esta información es que en el caso de la gasolina, en el caso de cualquier otro servicio, artículos de consumo, contenidos mediáticos, cualquier cosa que nosotros estemos consumiendo, por la cual estemos pagando, hagamos un consumo selectivo, estratégico, inteligente. Démonos el tiempo de buscar quién oferta, cómo lo está ofertando, en qué condiciones, y en ese sentido decidamos qué consumimos, cómo lo consumimos, dónde lo consumimos, para qué y cuándo lo vamos a consumir. De esa manera vamos a generar mejores servicios, mejores artículos, pero sobre todo mejores precios. Es decir, que los precios se reduzcan en beneficio de la economía
familiar. Pues ahí está la nota, amigas y amigos, y con esto cerramos el tercer contenido del día de hoy. Recuerden, consumo inteligente, estratégico en todos sentidos. Finalmente vamos con el cuarto contenido etiquetado con el hashtag empleos cuarta T. Pues aquí tenemos una nota más para celebrar, para festejar. Tampoco es para echar a las campanas al vuelo. Todavía hay mucho que hacer. El sexenio apenas está arrancando. El gobierno apenas está llevando a cabo las primeras medidas en materia social, económica, política, en materia de seguridad, en materia de transparencia, de combate a la corrupción. Y bueno, algunos de sus efectos ya se están viendo en los primeros meses de gobierno, pero todavía falta mucho tramo por recorrer, mucho trabajo que hacer por parte de las autoridades y también mucho trabajo y mucha participación que realizar por parte de la ciudadanía. Recuerden que es muy importante que ejerzamos nuestra ciudadanía de manera responsable, de manera organizada, de manera activa, de manera propositiva, porque el México que queremos todos, lo construimos todos. Ahí no hay más, ahí no hay de un color o de otro. Si nos va bien a todos. Si nos va mal, a todos nos va a llevar, diría por ahí Fernández Noroña, la tía de las muchachas, ¿verdad? Pero bueno, el contenido al que hacemos referencia es extraído del portal digital de noticias de la revista Forbes, esta revista internacional especializada en temas económicos, y se titula AMLO presume inicio de año con récord en creación de empleos. Esta nota está publicada en Forbes y está firmada por la agencia internacional de noticias Notimex. El viernes pasado, dice así, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en el mes de marzo se crearon 48,515 empleos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en el primer trimestre del año se crearon 269,143 empleos en México, un incremento nunca visto desde hace 10 años para un periodo similar, es decir, durante 4 meses, los primeros 4 meses de un gobierno como el actual. En conferencia de prensa detalló que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este lapso creció el número de trabajadores asegurados, lo que quiere decir que la economía del país está creciendo. En ese sentido, indicó que sigue en pie su apuesta con los expertos respecto al crecimiento económico del país. Aceptamos el desafío, dijo, y aquí vamos a estar viendo, en una de esas les vamos a ganar. El viernes pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en el mes de marzo se crearon 48,515 empleos, con lo que se llegó a 20,348,508 puestos de trabajo registrados ante la dependencia. Del total de afiliados ante el Seguro Social, 85,5% corresponden a puestos de trabajo permanentes y 14,5% a eventuales. Con los empleos generados en marzo o hasta el mes de marzo, el acumulado al primer trimestre de 2019 es de 269,143 puestos, lo que es superior al promedio de los últimos 10 años en periodos similares. La creación de empleo en el último año es de 561,511 puestos de trabajo, equivalente a una tasa anual del 2,8%, de los cuales 89,5% es empleo permanente y solo el 10,5% es empleo de carácter temporal. En un comunicado se detalló que el incremento anual en el empleo fue impulsado por el sector de transportes y de las comunicaciones con un 5,1%, transformación con 3,7% y servicios para empresas con el 3,1%. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, y la verdad es que por supuesto, como reitero al inicio, mencionaba al inicio de la nota, hay muchas cosas por hacer, mucho camino todavía por recorrer, tanto las autoridades, el gobierno, el Estado mexicano, pero también la sociedad mexicana desde una perspectiva de participación, de propuesta, de organización, de poner o visibilizar los problemas en cada una de los distintos niveles de autoridades y de gobierno y de organizarse en
los vecindarios, en las comunidades, en las entidades, en el país en su conjunto, para resolver de manera articulada los problemas que nos aquejan o para pedir la participación de las autoridades de manera específica cuando haya alguna necesidad que atender de manera particular. Así, amigas y amigos, pues estamos cerrando los contenidos de la emisión del día de hoy. Por supuesto, toca el turno a el caso de la sección con etiquetada con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, y esta la retomamos desde el día 8 de abril, precisamente el último día en que nos vimos desde la emisión anterior. El caso del día 8 de abril se anunciaba la recepción en Palacio Nacional de Javier Bettel, primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo. En política exterior se dijo: el distintivo seguirá siendo la cooperación y el respeto a la amistad con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Nos dice Franquita Franco: buenas noches, profesor, buenas noches a ti y a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Saludos para usted y Ángela, dice también. Pues muchas gracias. El día 9 de abril, saludos para ti también, diálogo circular y encuentro con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile. Decíamos en la emisión anterior que la visita de esta comisionada, exfuncionaria del gobierno chileno, pues tiene que ver precisamente con la aprobación ya de la Guardia Nacional y el anuncio inédito de que un órgano extranjero, en este caso la ONU, a través de la Comisión para la Vigilancia y el Respeto a los Derechos Humanos a nivel internacional, va a estar capacitando, asesorando y vigilando el desempeño de los efectivos de la Guardia Nacional. El día también, por supuesto, el día aquí 9 de abril, se decía: en tiempos de la cuarta T es oportuno y aleccionador este poemínimo que dedico a quienes solo ven el árbol y no miran el bosque, y se publica esta imagen con el pensamiento que dice: hubo una vez un reino en el cual la ley principal decía serás sectario. El resultado: las mariposas se negaron a trabajar con las flores y sucumbió la primavera. Bien, pues ahí está el pensamiento a propósito de aquellos que les gusta ver solo una parte de la historia y generalmente la parte en la cual aprovechan para lanzar diatribas y descalificaciones sin ton ni son. El día 10 de abril se anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, enfocado a la atención de las personas que no cuentan con un seguro médico y garantizar el derecho a la salud, que se dijo será una hazaña de la cuarta transformación. Así transcurrieron estos días. El día 10 de abril también se conmemoró 100 años del cobarde, del artero asesinato a nuestro extraordinario general Emiliano Zapata Salazar, caído por las balas traidoras del general Guajardo por la espalda de manera cobarde. Es la única forma en la que pudieron asesinar, sacar de la escena política y nacional a este extraordinario mexicano, caudillo de la revolución, Emiliano Zapata Salazar, y por ello se ha declarado este año el año del caudillo del sur, en memoria de ese extraordinario hombre cuyo lema fue tierra y libertad. La tierra es de quien la trabaja. El día, decíamos, el día 11 de abril se habló ya de la Guardia Nacional, y se trata de la suma de elementos, recursos, voluntades y trabajo coordinado para garantizar la paz. En una primera etapa, con efectivos de la Policía Militar, de la Policía Naval y efectivos de la Policía Federal. En otra etapa, nos dice Sinji Wok: Zapata vive. Así es, Zapata vive y la lucha sigue. Decíamos, en una primera etapa, los efectivos de la Guardia Nacional derivados de la Policía Naval, Policía Militar y Policía Federal. En una segunda etapa se incorporarán ya los efectivos reclutados y capacitados, nuevos jóvenes que serán entrenados para formar parte
de la Guardia Nacional, como instrumento que garantizará la seguridad de la población, pero no sin antes trabajar de lleno y arduamente por el combate a las causas originarias de la violencia, que son la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades. Y ahí tenemos los programas de generación de empleo, de becas para estudiantes, de becas para jóvenes que puedan aprender algún oficio, alguna labor remunerada en las empresas a través del programa Jóvenes Construyendo Futuro, y desde luego también incentivando la creación de nuevos empleos, oportunidades para que la gente se quede a trabajar en su lugar de origen. Bien, el día 11 de abril también se recibió en Palacio Nacional alumnas y alumnos y maestras de la Escuela Manuel Bartolomé Cosío de la Ciudad de México y de la Escuela Experimental Freinet de San Andrés Tuxtla en el estado de Veracruz. El día 12 de abril se habló en la conferencia de prensa: la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. El día 12 de abril, también en la firma del acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, agradeciendo la confianza y el interés de mantener buenas relaciones bilaterales para la cooperación económica con inversión y proyectos de desarrollo de sur a norte, haciendo que la migración sea opcional y no por necesidad. El 13 de abril se llevaba a cabo la presentación de los programas integrales de bienestar desde Jopelchen, Campeche. El día también 14 de abril decía Andrés Manuel López Obrador que en Champotón se le autorizó a decir: si alguien quiere corrupción, toma tu champotón. Esto fue algo que ocurrió precisamente en una de las visitas al estado de Campeche, con la gente, en el diálogo que de costumbre tiene el presidente de la República con los pobladores de los lugares que visita. El día 15 de abril se dijo en la conferencia de prensa: queremos que la cuarta transformación signifique justicia, diálogo circular con periodistas desde Palacio Nacional, incluso con aquellos que son meros porros golpeadores del régimen anterior, de las élites político-financieras que suspiran por esos tiempos de privilegios malsanos, pero que hoy no más tienen esa posibilidad y que de vez en vez lanzan a sus perros del micrófono a golpear, a cuestionar, a hacer circo para tratar de llamar la atención. Lo bueno es que la gente ya sabe en qué lugar le corresponde cada quien en la historia reciente. El 15 de abril se comunicaba pues la lamentable noticia y la solidaridad de México con el pueblo de Francia por el incendio de la Catedral de Notre Dame. Es una desgracia para el arte, la cultura y la religión, decía el presidente de la República. El día de hoy, hace 11 horas, se hablaba en la conferencia de prensa: la libertad será completa, con respeto al derecho a disentir, a la crítica, no habrá censura, pero también cada quien tiene un lugar en la historia y la gente, quienes consumimos la información, somos también quienes estamos dándole el lugar en la historia a los productores, a los generadores de contenido informativo. Que sea destinatario de este mensaje quien tenga oídos para hacerlo. Pues bueno, amigas y amigos, con este contenido damos por terminada la emisión del día de hoy. Por supuesto, como siempre, la recomendación de lectura. En este caso les voy a recomendar este libro titulado Gobernabilidad y Gobernanza en los albores del siglo XXI y reflexiones sobre el México contemporáneo. Este libro, publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en el año 2012, que dice: a raíz de la caída del muro de Berlín, como contexto internacional, las ciencias sociales han ingresado a un ciclo de debate, revisión y reelaboración de sus contenidos, de los sistemas de conceptos que la sustentan y de las bases metodológicas que estructuran su identidad. Estas transformaciones tienen como propósito hacerlas más pertinentes para explicar los cambios vertiginosos que se han registrado en el mundo actual.
Como parte de estas transformaciones han cobrado importancia conceptos como el de gobernanza y se ha logrado precisar el alcance del proceso de la gobernabilidad. El presente libro se inscribe en el afán de generar conocimientos y explicar las nuevas realidades que el México contemporáneo enfrenta precisamente en lo que se refiere a los procesos de gobernabilidad y de gobernanza. El lector encontrará un diagnóstico de la gobernabilidad compleja que impera en el país y un panorama de los actores y los procesos nacionales y locales que la están afectando. También se hace luz sobre algunas restricciones que enfrenta actualmente el país para alcanzar mayor gobernabilidad y mejor gobernanza. Se emplea, por ejemplo, como la ausencia de políticas para mejorar la situación de los grupos vulnerables, el hecho de que sigan prevaleciendo algunos déficits democráticos y el clima de la violencia política y de corrupción en el país repercuten negativamente en los dos procesos, gobernabilidad y gobernanza. El libro va más allá del examen de lo nacional, expone diversas alternativas para mejorar la gobernabilidad y la gobernanza a nivel mundial, pero también regionales. Explica, por ejemplo, que es importante mejorar la gestión pública, contrarrestar la pobreza y la desnutrición y renovar las instituciones educativas del nivel superior, así como realizar las reformas pendientes en los partidos políticos latinoamericanos. Además, se analiza cómo se han utilizado tales conceptos y la problemática que implica evaluar y medir la gobernabilidad en un país a partir de un conjunto de indicadores. Y bueno, esto entre algunas de las muchas cosas que pueden encontrar en este libro, me permito leer y compartir con ustedes la conclusión de uno de los ensayos que vienen en este libro, en este texto, escrito precisamente por en aquel entonces Irma Heréndira Sandoval, la actual secretaria de la Función Pública y quien tiene, entre otras labores, pues la tarea fundamental del combate directo a la corrupción y la transparencia en el ejercicio del actual gobierno. El ensayo se titula Corrupción y rendición de cuentas y concluye, dice, el análisis esbozado a nivel institucional de nuestro país muestra que requiere transformaciones en tres grandes ámbitos para consolidar la rendición de cuentas. El primero, dotar de independencia plena a las instituciones responsables de investigar y castigar la corrupción. Segundo, implementar políticas de auspicio a la denuncia, es decir, a que la gente se acerque a denunciar y promover una cultura de la denuncia que por supuesto requiere de nuestra participación activa como ciudadanos. Y tercero, extender la transparencia hasta los rincones más oscuros del gobierno. Los retos de la consolidación de la transparencia y el derecho a la información son todavía grandes y muy pronunciados. Es necesario combatir la impunidad característica de nuestra cultura administrativa y el autoritarismo todavía presente en nuestros ámbitos judiciales. La pobreza de nuestros indicadores de desempeño y la permanente generalización de conflictos de interés, factores todos que se engarzan retroalimentando un gran círculo vicioso. La modernidad política y el desarrollo económico que tanto anhelamos solamente serán posibles a partir de la clara defensa de la esfera pública, es decir, el escenario en el que participan de manera articulada autoridades, gobierno, instituciones y por supuesto la ciudadanía. Los mexicanos tenemos que dar pasos definitivos que prevengan la corrosión integral del Estado a partir de su colonización por intereses particulares. Pues así concluye este anuncio la doctora Irma Heréndira Sandoval. Recomendación de lectura del día de hoy: Gobernabilidad y gobernanza en los albores del siglo XXI y reflexiones sobre el México contemporáneo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicado en 2012. Pues bueno, amigas y amigos, con esto cerramos la transmisión del día de hoy, no sin antes mandar los saludos correspondientes a quienes nos regalaron el favor de su amable presencia y participación. Van Retana va, saludos. Stitam, que nos saludaba, hola. También Mari R. Jiménez, saludos. Liliana Rosales, saludos. Sinji Wok, Samantha Rojas, saludos.
Ángeles Dávalos, saludos. Nec López, saludos. Blanca Ugal de Celaya, saludos. Nec López que nos saludaba. Luz Arendi Alcántara, saludos también. Meli Alcántara, saludos. Kirena Tomodachi, saludos. Charlotte, la maestra Charlotte Blanchard Ortiz, saludos, muchos saludos. Rosa Arreola, nuestra prima, muchos saludos, que también nos saludaba. Sinji Walk, es un negocio muy grande para hoteles y grandes resorts. Bueno, nos comentaba sobre la primera nota de la privatización de playas. Saludos. Clara Cruz Fernández, saludos. Ángeles Dávalos, que nos decía, nos sacó Facebook, pero luego regresó, saludos. Itzel Santos, saludos. Hatsiri Rodríguez, saludos. Lina Ramírez, también muchos saludos. Maggie Pukiti, saludos. Sara María, saludos. Dice aquí, bien por nuestro gremio. Nos dice Ángeles Dávalos, ahora esperemos que seamos tomados en cuenta para la reestructuración y que se puntualice que nuestro presidente está cumpliendo su palabra. Pues sí. Cintia Hernández, saludos. Denise Hernández, saludos. Magdalena Neri, también muchos saludos. Alinka Ponte, Jocelyn Molina, espero te encuentres mejor, Jocelyn, saludos. Narubi Palavio, saludos también. Ana Guzmán, saludos también. Franquita Franco, saludos. ¿Quién más por aquí? Alejandra Mejía, muchos saludos. Buen LD, saludos. Franquita Franco, que nos decía buenas noches, profesor, saludos a usted y Ángela, gracias. Sinji Wok, Zapata Vive, decía Ángeles Dávalos, excelente contenido, muchas gracias. BG Jean, saludos también. Por aquí Ángeles saludaba a Francis Preciosa, no sé quién es Francis, saludos.